Hola amigos hispanoparlantes, estamos acá en otro tutorial de la Profe Flor y en esta oportunidad vamos a ver cómo identificar a un sujeto, qué es un sujeto y cuáles son las funciones que puede haber dentro. En principio siempre nosotros empezamos con una serie de tips que nos van a ayudar a identificar cuál es la mejor forma de encontrarlo. En principio, el sujeto siempre va a ser una construcción nominal. Que sea una construcción nominal significa que va a tener como núcleo un sustantivo. Un sustantivo o también un sustantivo figurado, ¿sí? Por ejemplo, un verboide, yo puedo decir, el caminar de María me sorprende, ¿sí? También puedo tener un adjetivo sustantivado, el rojo me encanta, y ahí el rojo sería un adjetivo, pero está cumpliendo, o el rojo es lindo, está cumpliendo la función de sustantivo, pero en realidad es un adjetivo sustantivado. Entonces, la principal característica es que es una construcción nominal, porque tiene un núcleo sustantivo. Por otro lado, el sujeto puede ser un sujeto simple, es decir, tiene un solo núcleo, un núcleo, o puede ser un sujeto compuesto. Cuando el sujeto es compuesto, tiene dos o más núcleos. Por otro lado, para identificar al sujeto, siempre este va a coordinar en número, es decir, en singular o plural, con el verbo de mi oración. El núcleo del sujeto entonces va a coordinar en número con el verbo. Por otro lado, voy a poder tener tres tipos de sujetos, y atención acá porque no todos los profesores, ¿sí?, lo dan así. El primero y el más común es el que está en la oración escrito, que es el expreso. Muchos profesores a veces en secundaria directamente ni quieren que le pongan la E de expreso, porque se sobreentiende que está ahí. Ahora, el expreso a su vez puede ser un sujeto simple o compuesto. Sujeto simple o sujeto compuesto. Un sujeto también podemos tener desinencial y por último un sujeto tácito. Y acá está la diferencia con varios profesores. Hay profesores que estos dos los toman directamente como sujeto tácito, ¿sí? Y hay quienes piden la diferencia. La diferencia en realidad es que el sujeto tácito voy a necesitar un contexto para identificarlo. O sea, yo sé el nombre de ese sujeto. No es una tercera persona del plural. Sé qué es el sujeto y cuando tengo una oración suelta siempre voy a tener un sujeto desinencial puesto que no tengo contexto. O sea, la oración está suelta. Ahora, vamos a ver igual unos ejemplos a continuación. Y por último, dentro de lo que son los tips, es un llamadito de atención que el sujeto nunca empieza con preposición. ¿Sí? Un sujeto nunca jamás va a empezar con preposición. Así que tengan mucha atención con este tip que es un no de la sintaxis. ¿Qué es lo que puedo encontrar entonces dentro de
mi sujeto, es decir, dentro de una construcción nominal, puedo encontrar, siempre para encontrar esto, el sujeto también va a tener que ser, ¿no es cierto? Obviamente expreso. Ahora, ¿cuáles son las funciones que puedo tener dentro de mi sujeto expreso y a su vez dentro de una construcción nominal? ¿Por qué digo a su vez? Porque un sujeto dentro de la sintaxis no es la única construcción nominal que yo puedo encontrar. Una construcción nominal, o sea, que tiene como núcleo o que puede tener como núcleo un sustantivo es o un término, un objeto directo, una posición, ¿sí? Un predicativo subjetivo. Entonces, ahora estamos viendo sujeto, por eso estamos viendo qué nos podemos encontrar dentro. Pero también tengan en cuenta que dentro de estas funciones que nombré anteriormente también se pueden encontrar modificadores directos, modificadores indirectos, aposiciones y por último construcciones comparativas. Estas últimas no son muy dadas, así que consulten con su profesor de cabecera si entran o no entran en lo que les enseñan. Ahora, el modificador directo va a ser una función que coordina en género, en género y número con el núcleo. En este caso, el núcleo de mi sujeto, ¿sí? Que va a ser un sustantivo. El modificador indirecto siempre va a empezar, también me está añadiendo información sobre este núcleo, pero la diferencia es que va a empezar con preposición. La aposición en realidad suele estar entre comas y es una explicación del núcleo, o sea, es como un inciso explicativo. Vuelve a explicar el núcleo. Y por último, la construcción comparativa, que va a empezar con cómo o con cuál. Los platos son de porcelana. Mi verbo es el verbo ser, que en este caso se conjuga como son. ¿Y cuál es mi sujeto? Que es, por otro lado, el segundo paso que tengo que seguir para analizar sintácticamente, ¿sí? Siempre lo primero que tengo que hacer es buscar el verbo. Y lo segundo, una vez que determino cuál es mi verbo, busco el sujeto de ese verbo. O sea, quién está realizando esa acción o de quién me está hablando con esa acción. Entonces, en este caso, los platos, muy bien, va a ser el sujeto. ¿Sujeto de qué tipo? Sujeto simple, ¿sí? Sujeto simple. ¿Por qué? Porque hay un solo núcleo. Tengo dos palabras, pero esta palabra está modificando al núcleo en género y número. Va a ser masculino, plural, como el núcleo, que es masculino, plural. Por lo tanto, estamos en presencia de un modificador directo. Simple. Esto es un predicado verbal simple, oración bimembre, y de porcelana es un predicativo subjetivo. Los que no vieron mi tutorial de predicativo subjetivo, les recomiendo que lo hagan. Y por último, ahí tenemos el análisis interno del predicativo subjetivo. Bien, vamos ahora a una oración que nos tenga un sujeto simple. Los platos y las tazas son de porcelana. Fíjense que el verbo vuelve a ser son, o sea, la estructura. ¿Qué estoy haciendo?
la estructura de la oración dentro del predicado va a ser similar a la de arriba. Son, que viene el verbo ser, y esto va a ser mi sujeto. Pero en este caso mi sujeto va a tener dos núcleos, es decir, platos y tazas. Cada uno de ellos va a recibir su modificador indirecto. Los, que están masculino plural, va a ir con platos, modificador directo. Y las, que están femenino plural, va a ir con tazas, que también están femenino plural. Modificador directo, núcleo, núcleo. Entonces es compuesto. Predicado verbal simple y por dentro la misma cuestión. Entonces, vamos a repasar sujeto simple cuando tengo un solo núcleo y sujeto compuesto cuando tengo dos núcleos. Ahora pasemos a un ejemplo que muestre un sujeto desinencial, por ejemplo. Miraron la serie ayer. ¿Miraron la serie ayer? ¿Tiene un verbo? Sí, tiene verbo. Es miraron, que viene del verbo mirar. ¿Quién es mi sujeto? Miraron, ellas o ellos, pero el sujeto no está expreso en la oración. Mi sujeto sale de la desinencia del verbo. O sea, cuando yo me doy cuenta, cuando la única información que tengo del sujeto me la da el verbo, entonces estoy en presencia de un sujeto desinencial. Es decir, ellos o ellas en este caso. Una tercera persona del plural. Ellos o ellas, tercera persona del plural. Todo lo que resta va a ser mi predicado verbal simple. Oración bimembre, porque tengo sujeto, aunque sea desinencial está, y tengo predicado. La serie va a ser el objeto directo y ayer mi circunstancial de tiempo. Modificador directo, núcleo en el objeto directo. Fíjense que en este caso el objeto directo, como tiene un núcleo sustantivo, también es una construcción nominal y recibe las funciones que puede haber dentro de una construcción nominal. O sea, MD, MI, aposición, construcción comparativa. Bien, ahora vamos a identificar un sujeto un poco más difícil. Vamos a usar una oración de impacto. Así esto queda. A Roque le falta un ojo. ¿Cuál es el verbo en mi oración? Falta, que viene del verbo faltar. Bien, ahora, un error en el que incurren muchísimo, por eso traigo esta oración, es poner, ¿sí?, a Roque como sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto suele ser más animado, es decir, suele tener vida, no suele ser una cosa. Entonces, uno supone que la persona que aparece en la oración va a ser el sujeto, pero no es este caso. ¿Por qué? Porque primero que nada, Roque adelante tiene una preposición y el sujeto nunca empieza con preposición. Entonces eso lo descarto. Adiós. Ahora, fíjense, otra cosa que hacen también es marcar el le como sujeto. Un horror, lo marcan como sujeto porque es lo que les queda. Pues dicen, bueno, debe ser el le el sujeto. Pero el le, si ustedes lo saben usar, es un bonus track en una oración, porque el le suelto en el predicado es un objeto indirecto y no hay nada más que hablar, ¿sí? No tiene opciones. O sea, el le o el les suelto en el predicado es un OI, un objeto indirecto. Acá lo que ocurre,
y en realidad en lo que radica la dificultad de esta oración, es en que el castellano rioplatense, que es lo que yo estoy hablando en este momento, tiende a duplicar el objeto indirecto. Entonces, sabemos que esto es un objeto indirecto. Todavía no sabemos qué es esto. Lo identificamos como una caja. Ojo con hacer de esto una caja entera, ¿eh? No. El le va solito, siempre. Le solito, objeto indirecto. Ahora, volvamos a nuestro verbo y dejemos ahora a Roque por un lado. Y reflexionemos un poco con esta oración porque es la que nos va a terminar de hacer el clic para entender el sujeto y cómo identificarlo y nunca equivocarse. Falta es mi verbo. Yo tengo que mi sujeto tiene que ser una construcción nominal. Ok, Roque es un sustantivo, pero empieza con preposición. Por lo tanto, ahí ya esa construcción no puede ser el sujeto. El le dijimos que siempre va a ser un objeto indirecto, suelto. Y lo que me queda es un ojo. Veamos si cumple con los requisitos. Podría ser un sujeto simple, ¿sí? Ahora, ¿coordina el número con el verbo? Sí, está en singular y falta también está en singular. Corroboremos esto, es decir, cambiémosle el número al verbo a ver si el sujeto, o lo que yo creo que es el sujeto, en este caso un ojo, también me pide de cambiar. A Roque, ¿cómo sería esto? Así. A Roque le faltan un ojo. Esta oración, a Roque le faltan un ojo. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque faltan no está coordinando con lo que es el sujeto, que es un ojo. Y me voy a dar cuenta recién ahí, porque lo que me está pidiendo de cambiar acá es un ojo. Fíjense, si yo cambio de número también un ojo, ¿qué pasa con la oración? A Roque le faltan los ojos. Por el Roque. Entonces ahí sí, plural. Lo que estoy haciendo con esto es corroborar que verdaderamente estoy en presencia del sujeto, ¿sí? Núcleo, modificador directo. Finalmente, esta construcción de nexo subordinante término es mi objeto indirecto. El castellano rioplatense tiende a duplicar objetos indirectos. Entonces, a uno le pongo objeto indirecto duplicado. Entonces, vamos con una última oración para chequear las funciones internas. Obama el expresidente de Estados Unidos es negro. Ahora, es va a ser mi verbo, ¿sí? Que viene del verbo ser. ¿Y cuál es mi sujeto? Obama, el expresidente de Estados Unidos. Ahora, decir Obama, ¿no es lo mismo acaso que decir el expresidente de Estados Unidos? Sí, por lo tanto, estoy explicando de vuelta el núcleo, entonces estoy en presencia de una aposición. Suele estar entre comas la aposición. Este es mi sujeto simple. Por realidad no es que tengo dos núcleos. El expresidente de Estados Unidos está explicando este núcleo. Lo explica. Y adentro, como mi núcleo es un sustantivo, puede volver a recibir todas estas funciones. Que de hecho lo va a hacer. Vamos a ver. Núcleo, presidente, modificador directo, modificador indirecto, porque de Estados Unidos me está diciendo algo más de presidente. No es cualquier presidente, es el de Estados Unidos, no es el presidente de Brasil
o el presidente de Argentina. No, es el de Estados Unidos. O sea, me está especificando. Pero lo hace mediante una preposición. Por lo tanto, es un modificador indirecto que adentro se analiza como nexo subordinante término. Una preposición siempre sintácticamente va a tener la función de nexo subordinante y después de un nexo subordinante siempre va a venir un término. Si dentro del término no tengo una sola palabra, entonces no le voy a colocar nada. Si dentro del término tengo más palabras, analizo internamente como si fuese construcción nominal. Como si fuese no, porque es una construcción nominal. Bien, y después, predicado verbal simple, predicativo subjetivo, estamos en presencia de una oración bimembre. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, si no entendieron, me lo hacen saber, me preguntan por los comentarios que les respondo a la brevedad. Y si les gustó este tutorial de la Profe Flor, denle like y suscríbanse al programa. Chau, chau.